Saludos, buenos días. Espero que hayan tenido una buena semana desde la última vez que nos vimos, que fue aquí mismo hace exactamente 7 días. Y de nuevo estamos aquí y de nuevo estamos los mismos actores. Y avanzando un poquito con el tema, estábamos viendo un poco cómo hemos llegado a la situación actual donde hay un pensamiento único, un pensamiento débil, pero impositivo. Y un poco habíamos visto de dónde entendemos que vienen estos lodos. ¿Por qué es impositivo? ¿Por qué es impositivo este pensamiento débil? ¿Por qué es impositivo? Porque por la debilidad. La propia debilidad, lógicamente, como no se puede imponer racionalmente, porque racionalmente no tiene fundamento, entonces se quiere obligar a que todo el mundo pase por ese pensamiento débil. Y aquel que no está de acuerdo con eso, que tiene otras ideas, simplemente es marginado, es excluido. Sí, exacto. En eso se refleja muy bien en el cuento del traje nuevo del emperador. Sí. Que quizá antes de terminar, para aquellos que no lo conozcan, podemos contarlo, porque refleja muy bien lo que es la absurdez del pensamiento único. Absurdidad, sí. Entonces, de todas formas, a mí me surgía una pregunta. ¿Qué origina el pensamiento? ¿Está fríamente calculado en un despacho por pensadores que luego sutilmente lo imponen, o surge primero de la práctica? ¿Está antes el pensamiento que provoca la práctica, o hay, de hecho, ya una práctica? En el caso, por ejemplo, pongamos, del aborto. Claro que existe una tensión en una mujer que de pronto se encuentra embarazada de un bebé no deseado. Y hay una tensión. ¿Es esa situación la que provoca que se organice un cuerpo de pensamiento, o hay algo anterior a eso? De hecho, el aborto se ha visto siempre a lo largo de toda la historia, pero nunca de una forma tan masiva y tan absoluta como que en este momento se considera como un derecho desde hace pocas décadas. Y eso a partir de que ha aparecido toda esta mentalidad. Es decir, que no es que el aborto haya provocado una tal cantidad de abortos que provoque esta forma de pensar, sino que esta forma de pensar sutilmente ha ido favoreciendo la práctica del aborto. Como por ejemplo, la teoría del aborto seguro, porque dice, de hecho existe el aborto y las personas lo hacen de forma clandestina. Entonces vamos a organizarlo de forma que estén bien atendidas, que estén con un personal médico, que lo pueden hacer. Pero esa es la excusa para poder introducir esta práctica como un medio de control de natalidad. En el fondo, la ideología, a mi modo de ver, está detrás de todas estas prácticas. ¿No será que el pensamiento entonces aparece como un modo de calmar conciencia y de llamar a ese mal, llamarlo bien, y entonces hacerlo directamente público y calmar la conciencia de quien vive en esa tensión? Ánimo, no estás haciendo nada malo. Pero de ahí a declararlo como un derecho humano, un derecho de la mujer, que la mujer tiene derecho a matar a su propio hijo, hay un abismo. Hay un trecho. Sí. Eso no es para calmar ninguna mala conciencia, nada por el estilo, sino que detrás hay una intención. Y hay un objetivo concreto. Que es multiplicar. Multiplicar los abortos para reducir la población. Reducir la población. Eso está clarísimo. Entonces la cuestión viene a ser, entonces, ¿por qué surge esta forma de pensar? En el fondo, aquí hay una pregunta clave, que es la pregunta que tenemos que resolver, que está en la raíz de toda esta situación. Es decir, ¿existe Dios o no existe Dios? Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Somos el fruto de un amor que nos ama, que nos ha creado, que tiene un objetivo para con nosotros?
o esto viene de la casualidad, o de la casualidad no sabemos lo que es, o viene de la nada. Este es el problema fundamental. Porque claro, si existe, o existe Dios o existe la nada. Si venimos de la nada, entonces yo no sé quién soy. Yo soy un producto de no sé qué, de una corriente ciega que no tiene ningún objetivo, ninguna finalidad. Yo no tengo ninguna naturaleza, no sé quién soy, qué soy, por qué soy, cuál es mi destino. Por tanto, como no soy nada, tengo que hacerme a mí mismo y tengo que construirme a mí mismo según mi propio criterio. Por tanto, yo seré, yo parto de la nada, entonces tengo que hacerme a mí como me parezca. Esa es un poco la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre. Por tanto, el hombre se hace a sí mismo porque no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna verdad, no tiene ningún punto de referencia. Entonces yo me hago lo que me da la gana y está detrás de todo lo que es el transexualismo y todo esto viene de ahí, de esta situación. O sea, es totalmente contrario al origen del pensamiento en el que se buscaba definir quién soy, y de este quién soy, entonces, de esta antropología, surge una moral. Exacto. Según quién soy, ¿cómo actúo? ¿Cómo actúo? ¿Qué debo hacer? Que era una de las preguntas. ¿Qué debo hacer? Por tanto, si yo no sé quién soy, entonces no tengo ninguna norma de comportamiento. La norma me la invento yo y yo hago lo que a mí me parezca. Entonces, y cada uno tiene la suya. Tiene la suya, por lo tanto, no hay una moral objetiva. En absoluto. O sea, porque es que este mundo es un mundo sin sentido. Entonces, ¿yo por qué muero? Entonces, la muerte es el límite de toda realidad. Y por tanto, como decían los antiguos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, ¿yo por qué tengo que ser diferente contigo? ¿Por qué tengo que amar y perdonar a mi enemigo? No, si eso me perjudica. Entonces, yo solamente vivo según aquello que a mí me beneficia. Entonces ahí estamos implantando un egoísmo atroz en el que yo soy yo y por tanto todo aquello que redunde en bien mío, eso es bueno para mí. Es decir, vivo únicamente y exclusivamente para mí. No para el otro, no para los demás. Entonces está el amor, lógicamente, ahí viene todo eso. Si en un matrimonio, si el otro no me satisface y el otro me hace daño, ¿para qué continuar con esto? Yo solamente quiero tengo derecho a ser feliz. Y la felicidad es la que yo me labro, la que yo me invento, la que yo me busco. Entonces, esta es la situación si es que venimos de la nada. Entonces, toda nada tiene sentido, así que cada cual haga lo que le plazca. O bien es... Y también hay un segundo paso. El de dónde vengo también tiene una pregunta subsecuente que es ¿a dónde voy? La trascendencia. Si no hay un fin, sino que esto es lo que hay y aquí me quedo, yo aquí tengo que vivir lo mejor que pueda. Obviamente. Sí, no hay otra escapatoria, otra salida. Y es lo que han intentado todas las ideologías recientes, como el marxismo, han intentado eso, construir aquí, en la Tierra, el paraíso. Pero el resultado, ya sabemos cuál es el resultado de esta situación. En el fondo la Torre de Babel es una palabra clave para poder entender todo esto. Todo lo que el hombre construye por sí mismo inmanentemente, porque ha olvidado la trascendencia, todo eso acaba destruyéndose a sí mismo por la incapacidad que tiene el hombre de poder hablar el mismo lenguaje, de poder entender al otro y de aceptar al otro como es. Entonces cada uno habla su propio idioma, cada uno tiene su propia forma de pensar y cada uno va por su lado. Aparece la confusión de lenguas y la dispersión. Eso es lo que ocurre siempre que queremos construir una ciudad inmanente. O sea, el asentarnos. El asentarnos aquí, porque no hay otra cosa. Bien, entonces esta es una alternativa. La otra alternativa es si Dios existe. Porque si Dios existe, entonces yo tengo una naturaleza. Yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo sé quién soy. Yo sé qué soy. Sé por qué soy y sé para qué soy. Entonces yo tengo, toda mi existencia está clara, está diáfana, porque vengo de Dios y que vuelvo a Dios. Por tanto, yo tengo que construir mi vida según aquello que soy. Y por tanto, yo actuar, entonces hay una verdad. Hay una verdad, y si hay una verdad, hay una moral que se adapta a esta verdad. Entonces todo está claro y por tanto yo puedo organizar la sociedad en torno a la verdad, lo que llamamos la ley natural, que si es que Dios existe. Entonces esta es la cuestión, ¿existe o no existe? Bueno,
¿Qué nos dice, por ejemplo, la ciencia al respecto? Exacto. Entonces, porque para responder a existe o no existe, tenemos que responder a la pregunta, ¿se puede conocer? ¿Se puede conocer? Llegar a conocimiento de la existencia de Dios. Exacto. Bueno, pues, en primer lugar, la ciencia no me dice ni sí ni no, pero hay indicios que me van apuntando en una dirección. Y todos los indicios que, bueno, ante todo, tener presente... Habíamos hablado al principio de este podcast. Sí, que la ciencia solamente me responde a una cuestión. La ciencia no sabe por qué existe esto, no lo sabe. Tampoco sabe qué es esto. Por tanto, tampoco sabe cuál es su finalidad. Únicamente conoce cómo funciona esto. O sea, tenemos aquí este mundo y hemos seguido descubriendo, a partir de las leyes que hemos ido analizando, viendo cómo se formó este mundo a partir de un instante, de un momento. Pero el momento mismo, el instante mismo, nos es inalcanzable. Ahí no podemos llegar de ninguna de las maneras. Por tanto, sabemos que ha empezado a ser, porque hay un indicio, este mundo es temporal, es decir, ha tenido un comienzo. Y sabemos que tendrá un final. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos sencillamente por observando concretamente la luz de las estrellas. Bueno, ya a través de la teoría de la relatividad de Einstein, esa teoría conducía al pensamiento de que este mundo ha tenido un principio, no puede ser eterno. Además, si fuera eterno, si fuera eterno, este mundo ya... Todo el mundo, por ejemplo, si fuera infinito, era también la teoría de infinito, habría infinitud de estrellas, y las estrellas serían infinitas, y por tanto la noche sería tan clara como el día. ¿Por qué la noche es oscura? Porque hay miles de millones de estrellas, pero no hay infinitas estrellas, están limitadas. Y las estrellas sabemos que se van formando y se van destruyendo a sí mismos. Entonces, según la teoría de la relatividad, hubo un pensador, Georges Lemaitre, que era sacerdote de origen belga, que él intuyó, bueno, según lo que dice, si esta teoría de Einstein es cierta, este mundo ha tenido que ser temporal, ha tenido que tener un comienzo, ha tenido que tener un principio, lo que él llamó el huevo cósmico. Claro, si este mundo ha tenido un principio, la pregunta inevitable es ¿por qué ha empezado? Porque si el mundo es eterno, bueno, siempre ha estado ahí, no hace falta ninguna otra explicación. Pero si el mundo ha comenzado, hace falta explicar por qué existe. ¿Por qué empieza? En el sentido de cuál fue la causa. La causa de este principio. Bueno, ¿por qué el mundo tiene un principio? Eso lo hemos podido... porque eso nos dice la observación, lo que nosotros podemos observar. Es la observación lo que nos dice cómo es el mundo. Concretamente, el Hubble, un astrónomo, estudiando la luz de las estrellas, descubrió un fenómeno que se llama efecto Doppler. Por otro científico alemán llamado Doppler, el Doppler lo atribuyó al sonido. Por ejemplo, yo estoy parado en una esquina de una calle que está poco transitada, para evitar interferencias. Sí. Entonces, viene un carro, corriendo por esa calle. A medida que el carro avanza, el sonido que emite va haciéndose cada vez más agudo. De forma que cuando pasa delante de mí alcanza su máxima agudez, digamos así. Y según se va alejando, el sonido se hace más grave hasta desaparecer. Eso se ve muy claro en la Fórmula 1, sí, cuando pasan por las de... Exacto, esto se llama, es decir, porque el sonido es una onda. Es una onda y las ondas, según el flujo de la onda, se hace más fuerte o menos fuerte. Entonces descubrió este señor, llama efecto Doppler. La luz es exactamente igual, la luz son ondas también. Sí. Por tanto, ocurre una cosa. Si la luz, por ejemplo, se acerca al observador, esta luz... Porque sabemos que la luz no es blanca, sino el blanco es el conjunto del espectro de la luz, que es el famoso arco iris, y más que nosotros no podemos distinguir. Entonces, si la luz se acerca al observador, tiende a desviarse hacia el añil o el violeta, o el morado, como se llama. Si la luz se aleja del observador, se tiende hacia el rojo. Pues bien, observando la luz de las estrellas, Hubble se dio cuenta de que todas las estrellas derivaban hacia el rojo, todas, sin excepción.
todas derivaban hacia el rojo, lo cual ¿qué significaba? Que las estrellas se estaban alejando del observador. Tanto si se estaban alejando, significa que cada vez este universo era más grande, más amplio, se estaba extendiendo. Ahora bien, si ahora vuelvo atrás en el tiempo, según voy atrás en el tiempo, este universo que sería cada vez más pequeño, más chiquito, hasta llegar a un punto que se ha calculado más o menos cómo sería, que es un punto prácticamente un punto geométrico, o si quieres, en que todo estaba concentrado, toda la materia y todo el universo estaba concentrado en un único punto. Que es lo que otra teoría habla del Big Bang. Que es ese punto que a una presión terrible, no recuerdo exactamente cuál era la presión que se calcula, en el que la temperatura estaba a 1 elevado a 35 millones de grados, es decir, 1 con 35 ceros detrás, y eso a esa temperatura y a esa presión resistió, digamos, 1 elevado a menos 25 segundos, si no recuerdo mal, a lo mejor los datos han variado, pero más o menos iba por así. Eso iba por ahí. Es una indicación de que efectivamente ha habido un origen, un inicio. Sí, esos datos, eso es lo que se llama los muros de Planck. Hay un científico famoso que quiso asomarse por encima de los muros de Planck para ver qué había detrás de esos muros. Y lo que encontró fue un infinito universo de energía. Es decir, ¿qué significan los muros de Planck? Que a partir de ahí no podemos, porque 1 elevado a 35 es el límite de la temperatura. Yo puedo calentar un cuerpo indefinidamente hasta llegar a esa cifra. Si intento sobrepasarlo, desaparece la temperatura porque desaparece la materia. Y el tiempo yo lo puedo reducir en 1 segundo, medio segundo, una milésima de segundo, etcétera, hasta 1 menos 25 segundos. Pero a partir de ahí ya desaparece el tiempo. Entonces eso me indica simplemente que este mundo ha empezado a existir a partir de ese punto único que algunos llaman una singularidad, porque en ese momento no regían las leyes propias de la naturaleza. Ya. Entonces, esa presión y ese calor, eso estalló y a partir de ahí empezó el universo a producir todo lo que conocemos. Esa teoría, algunos científicos que eran ateos y por tanto no les encajaba este comienzo, despectivamente le llaman el Big Bang. Por ejemplo, Fred Hoyle fue el que le llamó así, aunque después él reconoció y de hecho se hizo creyente. No necesariamente creyente en un Dios cristiano, pero sí creyente que tenía que haber un principio y un Dios, por tanto, que dio origen a todo esto. Entonces, la cuestión está diciendo, vamos a ver, si este mundo, todo lo que existe, ha empezado en el tiempo, entonces, ¿por qué ha empezado? ¿Qué había, y esa es una pregunta indebida, qué había antes de este Big Bang? Pero preguntar qué había antes de es incongruente, porque antes de no había antes. Porque el tiempo comienza con la propia materia. Yeah. El tiempo es una propiedad de la materia. Entonces no podemos decir que había antes. Entonces, pero la cuestión es, ¿por qué empieza a ser? ¿No había nada? Si no había nada, ¿de la nada puede surgir el todo? Porque de la nada no puede surgir absolutamente nada. Entonces, si existe, de hecho existe el todo, de hecho existe el ser, que es todo esto que está en este universo, este ser solamente puede provenir del ser, no puede provenir de la nada. Por lo tanto, todo eso me apunta de que existe el ser desde siempre. Y este ser es el que ha dado origen a este universo. A este ser que existe siempre, nosotros le llamamos Dios, por ponerle un nombre. Uh-huh. Entonces, todo eso me apunta a que Dios existe y que es el autor de este universo. Claro, esta pregunta excede a la ciencia, porque la ciencia solamente puede llegar hasta el momento de ese momento del Big Bang. Digamos no sé si una décima de segundo después del Big Bang. A partir de ahí puedo, pero ya he dicho que el propio Big Bang es inaccesible. Entonces, pero la pregunta es esa. Muy bien, entonces... Y luego tenemos otros muchos datos. Porque este universo está finamente programado, de forma que si variada mínimamente cualquiera de las leyes que tenemos, este mundo sería completamente diferente y nosotros no existiríamos. No se daría la vida, y mucho menos la vida inteligente, la vida pensante. Por tanto, parece como si ha estado cronometrado, definido. Yo pongo siempre la imagen de un programador de un programa de computadora. Él se
se crea el programa y una vez creado el programa, ¿qué es lo que tiene que hacer el programador? Simplemente darle al enter y ya el programa por sí mismo se va desarrollando según el programa. De alguna forma, pues Dios de alguna forma ha creado este programa y ha dicho, hágase. Y a partir de ahí, el universo se ha ido desarrollando según el programa que Dios ha diseñado. Todo apunta en esa dirección. El decir que Dios y que no existe Dios, eso es un acto de fe que se basa en la nada. No tiene ninguna base, ningún fundamento. Simplemente una acción agradecida de Dios no existe porque lo digo yo que no existe. Pero ¿en qué te vas a decir que Dios no existe? Yo no me lo creo. Porque yo no lo creo. Pero no puedo basar en ningún dato que me diga no, Dios no existe porque por esta razón y aquella razón. No hay ninguna razón. Por tanto, repito, esto excede a la ciencia, porque esto es una pregunta metafísica. Digamos, más allá de la naturaleza, más allá de la física. Pero la metafísica existe porque el hombre de hecho se ha preguntado siempre por esta razón. Se pregunta por esto. Hay un famoso científico que no es tan importante como se le quiere presentar, que es Stephen Hawking, que él decía en uno de sus últimos libros que la filosofía ha muerto y solamente nace la ciencia. Él en este libro va relatando todo esto y va diciendo cómo las leyes están finamente ajustadas, como toda tal, y por tanto tiene que haber una razón, hasta llegar al último capítulo que dice que una estrella no se puede formar sino es a partir de algo, pero todo el universo como tal sí se puede formar de forma espontáneamente por la ley, por la gravedad. Pero, señor Hawking, usted era muy científico, pero de filósofo no tiene nada, porque la gravedad es una propiedad de la materia. ¿Cómo puede una propiedad existir antes de que exista la materia? Tanto eso es un brindis al sol, evidentemente, porque eso no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser. Uh-huh. O bien la teoría del multiuniverso, que hay infinitos universos y por tanto alguno tiene que ser como este. Exacto. Sí, pero demuéstrame que existen otros universos. Eso es indemostrable. Por tanto, eso es una teoría falsa que nunca se puede demostrar. Pero ahora mismo está dando mucho dinero a la cinematografía y a Marvel, el tema de los multiversos y... Sí, pero eso no tiene nada de científico en absoluto. Es ficción, es ciencia ficción. Pura ficción y además una ficción que nunca se podrá comprobar, jamás. Imposible porque, por definición, los otros universos son inalcanzables. Bien, entonces, la cuestión, la ciencia nos puede decir cómo es el universo, pero no nada, ni por qué, ni para qué, nada por el estilo. Y los datos científicos apuntan hacia la existencia de Dios, no en dirección contraria. De hecho, los científicos son más creyentes que los no científicos. Ya hablamos en otra ocasión que los premios Nobel de física, de ciencias, en más del el 60%, creo que son bastantes más, son creyentes. Creyente significa que creen que tiene que haber una razón y un creador. En la metafísica. En cambio, de los premios Nobel de literatura hay un 40% que son ateos. Como decimos que el ateísmo es propio de las letras, no de las ciencias. Uh-huh. El científico, cuando más profundiza en la ciencia, más descubre la presencia de una causa, de un porqué. Entonces, esto la ciencia lo dice. ¿Y Dios qué nos dice la revelación? Porque si Dios existe, y si Dios es un ser personal, y tiene que ser un ser personal porque nosotros somos personas y por tanto de alguna manera reflejamos el ser de Dios, una persona solamente yo la puedo conocer si ella se me muestra, se me manifiesta. Yo conozco a una persona por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de pensar. Yo la conozco, entonces puedo conocerla. A una persona que nunca he conocido, nunca he visto, nunca he escuchado, no sé cómo es ni sé quién es. Entonces la cuestión es, ¿este Dios se ha revelado? ¿Se ha mostrado realmente o no? Bueno, pues la prueba, digamos así, llamamos en ese sentido, de que Dios se ha mostrado es el pueblo de Israel. La existencia de Israel. Israel es un anacronismo histórico, porque
Es así porque en el mundo antiguo todo el mundo tenía una pauta de pensar, de conocimiento. Es decir, ahí cuando aparecen las grandes civilizaciones, todas estas civilizaciones se divinizan de forma que el rey o el gobernante, el faraón o lo que sea, se llama hijos de los dioses. Y hay unos dioses que todo el mundo los ha creado, y los ha creado en su forma de pensar. Es decir, los dioses son dioses generalmente del lugar. Está el dios del mar, está el dios del desierto, está el dios de cada pueblo, tiene su propio dios, su propio protector. En cambio, y hay multitud de dioses, porque cada fuerza de la naturaleza es identificado como un dios. Entonces, en cambio, el pueblo de Israel solamente tiene un único Dios. Y además es un Dios personal. No es un Dios territorial, no es un Dios de lugar, es un Dios de persona. Es un Dios que va donde va el pueblo. Y que viene al encuentro de la persona. De hecho, y es un Dios que actúa en la historia. O sea, no es un Dios que yo me he inventado o yo me he imaginado, sino es un Dios a que me ha venido a mi encuentro. Tenemos concretamente la historia de Abraham. ¿Cómo empieza esta historia? En que dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Dios viene y Abraham, que no conocía absolutamente nada de este Dios, un día se encuentra con este Dios que viene a su vida, a su encuentro. Abraham tiene un problema, que no tiene hijos, no tiene descendencia, que entonces era fundamental porque es lo que va a perpetuar mi apellido y por tanto mi nombre en las generaciones futuras, y tampoco tiene un lugar donde asentarse que puede decir que sea propio. Es un nómada que va de aquí para allá sin territorio propio. Y aparece este Dios que le dice, yo este problema que tú tienes yo te lo voy a resolver. Te voy a dar un hijo y te voy a dar una tierra. Y Dios interviene en esta historia de Abraham, como interviene en las historias de todos los patriarcas. Es decir, de hecho, la revelación, la escritura, donde está reflejada esta acción de Dios, está llena de nombres propios de personas que han visto la acción de Dios en sus vidas. Y por tanto, lo que cuentan y relatan allí no es algo que está inventado desde los despachos, sino que cuentan su propia experiencia de la acción de Dios en su vida. Dios ha actuado en su historia. Y hay un dato muy importante en la escritura, que cuando Dios dirá, no te harás ninguna imagen de mí. ¿Qué significa no te harás ninguna imagen de mí? Eso no tiene nada que ver con la pintura ni con la escultura, nada por el estilo. Porque entre otras cosas, por ejemplo, la iconografía cristiana no es ahí no está reflejando quién es Dios, ni está adorando a Dios a través de un cuadro, de una estatua, sino es un elemento catequético. Me está diciendo cómo es Dios, al Dios que se ha mostrado, que se me ha manifestado. Entonces, no te harás ninguna imagen de Dios de mí significa que Dios es como es, no como tú te imaginas. No como tú piensas. No te formes una idea. Exactamente. Es decir, Dios, cuando Dios se manifiesta a Moisés en Sinaí, Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Porque dar el nombre significa ya tengo una imagen de este Dios. Si Dios le llamo Marduk, viene del nombre de Melech, viene de rey. Entonces yo me imagino a Dios como un rey todopoderoso, un rey que tiene dueño de vida y muerte sobre sus súbditos. Entonces yo me imagino a Dios de ese modo, de esa manera. Entonces pregunta, ¿por qué preguntas mi nombre? Yo soy el que soy. Yo me mostraré, me manifestaré. Y por tanto, según yo me vaya mostrando, tú me irás conociendo. Pero yo no tengo ningún nombre, no tengo una imagen que tú puedas forjarte. Yeah. De hecho, todas las religiones que existen, todas sin excepción, son inventos humanos. Se han inventado Dios a mi imagen y semejanza, pero no es el Dios que se ha revelado, que se ha manifestado. En cambio, la revelación judío-cristiana, Dios se ha ido mostrando, poco a poco se ha ido mostrando a lo largo de la historia. Por eso el cristianismo no es una religión inventada, ni imaginada, ni es una religión de la historia. Dios se me ha ido mostrando en la historia. Parte la iniciativa, parte de Dios se revela a un hombre, a un pueblo. Sí, no es una ecuación mía. En el fondo, toda religión tiene un único esquema. Es decir, una persona, don Antonio. Don Antonio tiene problemas, está sufriendo, tiene problemas. Por ejemplo, pues se le ha muerto un hijo, o que es agricultor y no llueve y se van a estropear las fechas, o es lo que sea. Entonces tiene un problema. Entonces este señor dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede resolver mi problema?
tiene que haber algo o alguien por allá que tenga control y dominio sobre todo esto. Voy a intentar ganármelo para que me resuelva mi problema, que es lo que me interesa. Pero claro, a este ser, quien sea, yo no puedo ir. ¿Dónde lo puedo encontrar? Tiene que haber sitios especiales donde habite él. Puede ser el alto de una montaña, puede ser un árbol frondoso, fuera del interior de una gruta, etc. Un lugar sagrado. Un lugar sagrado. Pero claro, yo cómo voy a mostrar yo quién soy yo para enterarme en eso. ¿No habrá alguien que esté cerca de él, una persona sagrada, un chamán, un brujo, un sacerdote, lo que sea, que esté más cerca de él? Y claro, para que éste me sirva de intermediario y me permita una audiencia. Pero claro, yo no puedo ir con las manos vacías, porque claro, algo tiene que darle. Bueno, pues voy a hacer un sacrificio. Entonces voy con un sacrificio a este intermediario para que en el lugar sagrado me ofrezca ese sacrificio a Dios y diga, mire, yo te doy esto, pero a cambio, por favor, resuelve mi problema. Entonces, este es el esquema de todas las religiones. Es un Dios, además, en este esquema, un Dios que se le puede comprar. Claro. O sea, es un Dios comerciante. Te doy para que me des. Un poco en nuestra mentalidad. Ahí se nota que es una fabricación humana. Sí, yo te doy para que me des tú, porque lo que me interesa es que me des, es lo que me interesa a mí. Exacto. Y por tanto, yo acudo a ti cuando tengo un problema. Cuando las cosas me van bien, no me preocupo. Tanto es un Dios de conveniencia que tengo ahí aparcado para cuando me interesa. Es aquello de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno. En cambio, la fe es completamente diferente. O sea, es Dios que viene, al encuentro. No es que Abraham busque a Dios, Dios dice a Abraham. Es la identidad, viene de Dios, sal de tu tierra. Y por tanto, es el que viene a mí y yo, viendo lo que Dios ha hecho conmigo, entonces le respondo. ¿Cómo le respondo? Con la gracia, con la gratitud y gracias, porque me has ayudado, gracias porque has actuado en mi historia y en mi vida. Por tanto, yo no necesito comprarte. Yo no necesito darte, ya no he de buscarte en ningún lugar sagrado, porque el lugar sagrado es la propia persona, porque eres tú el que vienes a mí, y por tanto no necesito ningún intermediario. De hecho, el sacerdocio cristiano no es un sacerdocio como el antiguamente de intermedio de Dios, sino que es un ministerio al servicio de la comunidad cristiana. Y el lugar sagrado de Cristo, el templo de Jerusalén, tiene que ser destruido porque Dios no habita en un lugar determinado, sino que habita en cada persona. Entonces es un esquema completamente diferente. Claro. Bueno, con esto se nos fue el tiempo. Sí que se abrió entonces la puerta a una pregunta. Si hay una antropología cristiana que trae qué debo hacer o cómo actuar frente a no hay una antropología, no hay por lo tanto una ética, sino que hay lo que yo entiendo, lo que me conviene, ¿cómo desenmascarar este pensamiento único? Y ahí es lo que yo quiero dejar abierto para el próximo episodio. Fíjate una cosa, la fe en Dios me lleva a la libertad. La fe en no Dios, porque es una fe en definitiva, lleva a la dictadura, que es lo que está pasando en este momento. Porque si no existe una verdad, un elemento objetivo en el que podamos organizar nuestra existencia, entonces, ¿sobre qué tengo que organizar mi existencia? ¿Sobre qué verdad? Porque no hay ninguna mejor que otra. Sobre la verdad aquel que más grite o que más poder tenga. Entonces me tengo que someter a esta verdad. Entonces entra, y como no hay razón para que yo libremente acepte, entonces se me tiene que imponer. Entonces es lo que está pasando en este momento. Se nos está imponiendo toda esta ideología a la fuerza, obligatoriamente. Entonces, por ahí empezaremos la próxima Estamos semana. viendo ¿Cómo desenmascarar esta dictadura que se nos viene encima? Lo que Benito dice llama la dictadura del relativismo. Exacto. Ahí es que empezaremos y ahí es que les emplazamos. Si les interesa y si queréis seguir con nosotros, en una semana volveremos a estar aquí. Mientras tanto, sean buenos.